Entendido. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos todos los que os veo y a los que no os veo, que leo vuestros nombres y entonces un poco pues no os pongo cara, pero sí que os pongo nombres, ¿no? Bienvenidos al ciclo este de fotografía y cine. Gràcies, Esther, per posar la cara y per veure't. Benvinguda. Entonces, wow, hoy es un día en el cual realmente, ¿cómo os diría? Vamos a hablar de Agnès Godard, que no es Agnès Varda, no sé si conocéis a Agnès Varda como una de las documentalistas más grandes del cine francés, y tampoco es la hija de Jean Godard, que es otro de los grandes cineastas de la Nouvelle Vague francesa. Hablamos de Agnès Godard, que es una directora de fotografía que yo, diríamos, la ubicaría dentro de un cine en el cual, para que os hagáis una idea y para que tengáis un poco la imagen, se acerca mucho a la fotografía un poco de Almodóvar, muy colorista, muy intimista y con una cantidad de películas en sus espaldas de esta mujer que, bueno, os va a alucinar porque diríamos que es de las primeras mujeres directoras de fotografía, sino la primera, en la cual pues tuvo que luchar delante de un mundo de directores de fotografía que era muy masclista en aquel momento. De hecho, Ona cuando puso esta conferencia la puso en esta semana porque la semana pasada fue toda la semana dedicada a la violencia de género y al feminismo también, y entonces decidimos poner una mujer directora de fotografía, que ahora sí que realmente hay muchas, pero realmente antes, a principios de los 60, 70, había muy pocas, sino una o dos. Y entonces hoy vamos a repasar toda su filmografía. Si queréis vamos un poco a compartir ya la pantalla y entonces ya vemos un poco su cara, cómo es y sus expresiones, que es un poco a mí lo que me gusta, que pongamos un poco cara a este personaje. Agnès Godard y el poder de la resistencia. Como podéis ver, ya solamente con mirar esta foto, a mí esta fotografía me da mujer resistente, mujer que tiene una mirada muy profunda y que, bueno, detrás de ella pues hay una cultura, diríamos, visual muy grande, ¿no? Muy grande porque ha trabajado con grandes directores de fotografía, ha trabajado también como ayudante y asistente en grandes películas, diríamos París, Texas, diríamos de Wim Wenders, una de las más conocidas. Y lo que he intentado yo es haceros una conferencia y relacionarlo un poco con la fotografía. Lo que pasa que no me ha sido fácil, ya os lo tengo que decir por adelantado, porque a diferencia de otros autores que hemos ido tocando o directores de fotografía, en los cuales su estilo estaba muy marcado, por ejemplo, cuando hablamos de Vittorio Storano y de otros directores de fotografía, en donde ellos ya desde un principio te decían que la luz venía de pintores italianos, los otros venían de otros de la Bauhaus, otros venían diríamos, de luces y sombras de Orson Welles también, todos con un estilo muy marcado. Cuando he estado preparando esta clase, pues me he dado cuenta un poco que ella constantemente hace una cita a que precisamente es todo lo contrario, es decir, adapta su estilo a las exigencias del realizador. Y es decir, que ella no cree en la estética, ella escucha al director y al realizador con quien trabaja y después ella decide cómo puede ayudar a crear esa atmósfera a través de la dirección de fotografía. Con lo cual, no vais a ver, diríamos, una coherencia, diríamos, lineal en todos sus ejemplos de fotografía, pero sí vais a ver una persona que sabe mucho de adaptarse a las exigencias de una realizadora. Es una persona que lo primero que me impactó es que trabaja o ha trabajado en toda su carrera con la mayoría de realizadoras, es decir, todas las realizadoras que ha trabajado son mujeres,
con lo cual hay una coherencia también en su discurso. Y una de las mujeres que trabajó durante muchos años se llama Claire Denis, que bueno, ya veréis que tiene películas maravillosas. No sé si sois muy fans del cine francés, pero básicamente hoy vamos a tocar mucho cine francés porque es un poco el que más nos acerca a esta directora. Después, poco a poco, a partir de los años 90, finales de los 90, ya trabaja con realizadores mexicanos, argentinos, y diríamos que abre las fronteras y tiene películas también muy, muy interesantes. ¿Okay? El siguiente fotograma que vais a ver no tiene nada que ver, o sí que tiene que ver, esto es una escultura, como podéis ver, de Alberto Giacometti, escultor y pintor suizo, y sí que ella cuando repasas un poco su trayectoria, es una mujer que siempre está diciendo que ella danza con la cámara, es decir, la cámara siempre está en la mano y que le gusta un poco seguir los cuerpos como si fuesen esculturas, ¿ok? Y por eso un poco la referencia que hay es que ella hace un poco sobre quiénes, las influencias más grandes que haya tenido. Y yo pensaba que, bueno, tendría influencias en el campo más de la fotografía. Pues no, sorprendentemente o no, ella dice que la influencia más grande que le dio para ser director de cine es Giacometti y sus esculturas. Primero, por el volumen que le da. Segundo, porque trabaja mucho el cuerpo, la estética, el movimiento. Y después el volumen que también en todas las esculturas podemos ver en Giacometti, ¿no? Esto que estáis viendo ahora, esta escultura que estáis mirando ahora y que la podemos mirar horas porque también está muy bien iluminada también en este momento, vais a ver que constantemente en el estilo fotográfico de esta mujer está muy y muy presente en todas las secuencias que rueda de cine. ¿Okay? Entonces, vale la pena que tengáis esta imagen un poco retenida porque vais a ver muchos momentos que son, lo vamos a nombrar momentos Giacometti, ¿vale? Para que nos entendamos todas. Ella, lo primero que nos dice dice, la rapidez con la que si las imágenes se fagocitan es increíble, ¿no? Tenemos que cuidar porque son los archivos del mundo. Correctamente, esto es un poco lo que nos está pasando ahora. Estamos eh, mirando cantidad de imágenes, disparamos cantidad de imágenes constantemente y después las imágenes se van y ya no nos cuidamos, ¿no? Yo precisamente ayer hice una clase sobre esta frase, imaginaros, sobre esta frase me inventé una clase y en el cual les pedí a los fotógrafos o a los alumnos que escogiesen la imagen anterior y la imagen posterior a la que ellos habían seleccionado. No sé si vosotros os gustaría que los fotógrafos que estáis por aquí hacer este ejercicio y mirar un día vuestro archivo y seleccionar la imagen anterior a la cual vosotros habíais escogido la imagen. Y quizás os llevaréis muchas sorpresas, porque en este aspecto el poder tener esos archivos, ya tanto en negativo como en digital, permite un poco ver que esa fotografía que vosotros habéis escogido, tanto la anterior como la posterior, puede ser quizás mucho más importante a nivel narrativo, a nivel conceptual, a nivel de emociones, que no aquella que vosotros pensáis que es la gran foto, ¿no? La foto que vosotros queríais hacer o teníais pensado hacer. Y esto lo digo por eso, por el cómo nosotros tenemos que cuidar los archivos, y después estos son los archivos del mundo, ¿no? Que constantemente vamos tirando eso de la nube, ¿no? Y siempre he pensado, todo cuando cuelgas todo en la nube, ¿cómo debe ser esa nube? ¿Qué pasaría un día si hubiese una exposición en el CDCB o en el MACBA donde viésemos todas las imágenes colgadas en una nube, ¿no? Sería fantástico, ¿no? El artista que invente esto, o a lo mejor ya se ha hecho, sería un crack. Bueno, al tema también, ¿no? Me quiero extender. Ella dice, soñaba con el cine debido pues, a las innumerables fotos y películas que tomaba su padre, ¿no? Yo siempre, como ya sabéis, en estas conferencias intento ir a la esencia un poco de la persona, de dónde viene
esa capacidad de crear emociones con la fotografía y en este caso en el cine. Y entonces, rascando un poco, diríamos, en los principios de cuando tú eres muy pequeño, ella nos cuenta pues, que su padre tiene un gran papel en su vida, ¿no? Porque su padre constantemente era una persona muy tímida, que era veterinario, y fotografiaba constantemente a su familia, los coches, el pueblo, los árboles, las flores, ¿no? Y después hacía proyecciones. Y ella dice que era una manera de decirnos que estábamos en el centro de su vida, ¿no? Esto es muy bonito. Y después también era muy modesto para decirlo con palabras, ¿no? Y fue al guardar ella todo su material fotográfico cuando él murió, que entendió cuando podemos expresarnos con las imágenes. Esto es muy, muy bonito todo lo que dice, porque realmente es así. ¿Eh? Cuando vemos imágenes antiguas, cuando vemos imágenes de familia, yo a veces no sé si os ha pasado a vosotros, que me he encontrado eh, gente de mi alrededor que al no tener ningún padre fotógrafo, ninguna madre que hacía vídeos ni nada de eso, pues no tienen constancia de un pasado visual, ¿no? Y yo imagino, ostras, yo porque mi padre era productor y hacía muchas fotografías y después mi abuelo era fotógrafo y se fue a vivir a África, ¿no? Entonces hay un background a nivel fotográfico que me encanta saber que detrás de mi familia hay todo este archivo fotográfico, ¿no? Y no sé si vosotros, porque ahora vienen fechas muy, muy interesantes, lo que es en Navidad, el reunirse la familia, y yo lo hago mucho, ¿no? Empiezo a sacar fotos antiguas de unos y de otros, y entonces es cuando algunos se agobian, otros lo encuentran, a otros se emocionan, y otros pues también pues ver un poco el paso del tiempo, ¿no? Con lo cual me gusta un poco cuando el personaje, en este caso ella, nos habla de la importancia de guardar fotos y después el poder archivarlas, ¿no? Que es un poco, personalmente, a mí me pasa esto con mi familia, que yo al ser el fotógrafo de la familia, pues soy el encargado de archivar un poco todo el material visual que se ha ido guardando, ¿no? Ella nace en el 1951 y cuando murió su padre, pues eso, reunió 4.000 o 5.000 fotografías y entonces se dio cuenta un poco del personaje que era su padre, ¿no? Como os he dicho antes, tímido, no hablaba mucho, pero para ellas era un recuerdo imborrable, ¿no? Y entonces, fijaos de esta frase que es tan bonita, todos fueron tomadas bajo un determinado contrato, el del amor, ¿no? Eh, cuando hablo de estas cosas, y ahora quizás muchos de los que estáis escuchando podéis pensar, ¿qué está diciendo? ¿No? Porque estoy analizando un poco el pasado. Precisamente lo hago por esto, porque cuando más sabemos del pasado de un personaje, más entendemos su obra, ¿no? Y entonces, en este caso, la sensibilidad que ella pueda tener con la cámara es la misma sensibilidad que ella ha tenido, diríamos, en su familia, o diríamos el poder decir frases como esta, ¿no? Que todas fueron tomadas bajo el determinado contrato, el del amor, ¿no? Muy bien. La industria del cine, ¿no? ¿Cómo trataba a los directores de fotografía en ese momento? Y aquí lo describe muy bien. Nos trataban como personas débiles o frágiles, ¿no? Pensad un poco que el director de fotografía, ahora mismo hay una gran diferencia entre la maquinaria o la técnica que utilizaban anteriormente, ahora con el sistema digital, ¿no? Ella constantemente hace referencia a que el paso del negativo al digital le fue muy difícil, como a muchos nos pasó cuando vinimos del analógico, pero que después entendió el formato digital y lo acepta perfectamente y después sus películas ahora están rodadas en digital, ¿no? Pero sí que es decir que os quería decir que la figura del director de fotografía era una figura muy masculina, un personaje que llevaba mucho peso, cámaras constantemente muy pesadas, objetivos súper largos que pesan muchísimo y en muchas tomas, como antes se hacían en tomas en mano, sobre el hombro, ¿no? Con lo cual físicamente desgastaba mucho, con lo cual por eso
ella dice que las directoras de fotografía se las veía como mujeres débiles o frágiles, ¿no? Y ella es un ejemplo, fijaros, ¿no? Y he puesto muchos retratos de ella también, porque me gusta un poco que la tengáis presente físicamente, como mirada muy francesa, muy moderna. Se nota un personaje que tiene las ideas muy, muy claras, ¿no? Detrás de ella tenemos a Wim Wenders en unos fotogramas que diríamos fue el director de cine que la catapultó. Aquí tenemos en 1980, ella empezó a colaborar, diríamos, en Paris, Texas, con precisamente con Henry Alecan y con otros directores de cine. Y os he puesto este fotograma fantástico, que supongo que habéis visto esta película. Ella está detrás de, diríamos, está en un prostíbulo, y cómo hay una utilización de la cámara espectacular a nivel de colores, sobre todo, y de cromatismos, ¿no? Como están muy bien trabajados, muy sencillos. O sea, no tiene nada que ver con aquel mundo de sombras de Orson Welles que habíamos visto, ¿no? Entonces empieza a colaborar con Wim Wenders, y después os he puesto este fotograma, que para mí es uno de los momentos estelares de la película, en donde el protagonista, Travis, ella no puede ver a él, y entonces en esta escena pues la cámara se sitúa, diríamos, en él, y ves esos dos planos. Fijaros que veis a él y después la veis a ella en el momento que ella la está mirando, intentando mirar a través de esta ventana que no lo ve, y él, para no verla, se gira, y entonces la cámara se queda quieta ahí, y hay esta conversación que es brutal. No sé, de los que estáis con micrófono, me gustaría saber si recordáis esta película, si me podéis decir sí o no, porque es quizás una de las películas determinantes en el mundo del cine. Imagino que por los gestos que sí. Vale. Dejamos París, Texas, y todo ese mundo de colores y de una fotografía fantástica, la verdad. Y seguimos con Wim Wenders, y también es ayudante de realización. Aquí la vemos, subida en una grúa de estas de camarógrafo, en Winds of Desire, que es El cielo sobre Berlín, donde ella también colabora con él. Evidentemente, el trabajar, evidentemente, con directores de fotografía tan buenos, esto lo que hace es como hacer un máster, ¿me entendéis? O sea, para ella es brutal trabajar con estos directores, tanto Wim Wenders como Alec Mann, que dirigen en aquel momento grandes películas, en donde la fotografía es prácticamente, cada plano que hacen estos directores de fotografía son espectaculares. Es que no hay prácticamente ni un fotograma en ninguna de estas películas que os estoy nombrando que sea malo, o sea, que sea gratuito, diría. Al contrario, todos los fotogramas son preciosos. Y a mí es un poco lo que me gusta de, del cine, y por eso un poco propuse este ciclo de fotografía y cine, ¿no? La importancia que tenemos aquí. Ya solo este plano que estamos viendo ahora, del cielo sobre Berlín, marca muchísimo el estilo fotográfico que hay en la mirada de cada uno. Aquí hay una reflexión. En la clase de hoy veis, voy intercalando reflexiones que ella hace, porque es un poco lo que me ha dado el poder hacer, diríamos, un guión narrativo para poder hacer la clase, y sus frases son muy buenas, ¿no? Porque hablan mucho y son muy interesantes, ¿no? Aquí dice: para mí tienes que encontrar la música de una escena. Dice: creo que lo descubrí trabajando con la cámara en mi hombro. Nos encuadra de la misma manera cuando la cámara está en un trípode rodante, sino que cuando está en tu hombro tienes mucho tiempo. Tu atracción por el tema es intuitiva. Esta frase me ha hecho recordar que cuando yo en mi pasado estudié fotografía en Nueva York, pues la persona que me guiaba me decía un poco exactamente lo mismo, ¿no? O sea que, en cierta manera, veo en Agnès Godard, o en ella,
diríamos, como un pasado en mi pasado fotográfico, ¿me entendéis? Como si ella fuese la tutora o la consejera de fotografía que yo tuve en Nueva York con 24 años, pues ella dice frases muy parecidas, en donde, por ejemplo, también dice que a ella lo estético de la fotografía no le importa, sino que le importa el captar las emociones, ¿no? Y esto es otra cosa que me decía mi profesora de fotografía en Nueva York: capta emociones, no te vayas a lo estético. Y fijaros un poco esta comparación que os voy a hacer, en donde Godard fotografía a Juliette Binoche bailando con el amante en una sola toma para acentuar la tensión romántica de la escena, ¿no? Estaba, diríamos, tratando de seguir el ritmo de la música y luego agregar el propio ritmo de la música a la cámara. Esta frase es exactamente la misma frase que dijo mi tutora de fotografía en Nueva York cuando vio esta foto que es mía y que la hice en Nueva York y que quizás alguno de vosotros que me habéis seguido en algunas conferencias de fotografía la habéis visto, pero es que me venía muy bien ahora colocarla aquí porque sencillamente es lo mismo, ¿no? El baile, fijaros la postura, la foto no es un flash directo, es un movimiento con el brazo, y si miramos la otra foto prácticamente es muy parecida, sencillamente que los personajes son diferentes. Una es Juliette Binoche y aquí es un transformista de Nueva York, ¿ok? Pero sí que el concepto un poco de lo que dice, lo que es bailar con la cámara, sí que se nota muy presente, ¿no? Y esta foto estaba expuesta cuando expusimos los fotógrafos en Nueva York, estaba en el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York y se quedó ahí puesta. Debe estar ahí aún esta foto puesta porque una de las fotos, se escoge una foto por alumno y esta foto fue la que escogió la profesora mía, ¿no? Con lo cual siempre quedé un poco alucinado. Pero hoy preparando esta clase me está gustando mucho porque veo frases que vienen muy de ese momento. Vale. Eh, en toda, diríamos, carrera de una directora de fotografía o diríamos de un fotógrafo o de cualquier artista, siempre hay un personaje clave, ¿no? Que nos marca nuestra carrera. Ese personaje que te abre muchas puertas, ese personaje que ve una mirada en ti y a partir de aquí empiezas a colaborar. Pues este personaje es Claire Denis, una de las realizadoras más potentes que ha sacado el cine francés. Muchas de las películas que vais a ver más tarde son hechas con esta directora y a partir de aquí diríamos que crean un dúo precioso entre ellas dos que diríamos pone diríamos el cine francés en lo más alto, sobre todo la pareja esta Claire Denis, Agnès Godard, ¿no? Diríamos la pareja que wow. Todo empieza con películas como Chocolat o No tengo sueño, en donde pues Claire Denis hace películas muy intimistas y, y nos deja, diríamos, una cultura visual preciosa. Los, la- los movimientos de cámara de Ernest Godard son, son, no son muchos, ¿sabes? Siempre diríamos que vais a ver que trabaja muy cercano a los personajes, con objetivos muy cortos y después con secuencias muy largas, es decir, no hay muchos cortes en todas las secuencias que ella filma, sino que está mucho más cercano a lo fotográfico y entonces suele, diríamos, posicionar a los actores de tal manera que la cámara los pueda ir siguiendo. Es decir, que funciona de una manera muy teatral y fijándose sobre todo, como aquello que habíamos dicho de Giacometti, en el movimiento corporal de los actores. Vale, vamos a ver ahora el primer. Hay un sinfín de películas grandiosas, pero vamos a hacer, he hecho un poco una selección de las películas que os pueden interesar. La primera es el Buen Trabajo, en donde es una historia de unos militares que se van en un paisaje, en unas playas fantásticas, y ella sigue con la cámara el estilo visual magnético que veis en esta fotograma, ¿no? Fijaros que constantemente
vamos a ver cuerpos muy desnudos, luces muy bajas, una relación, diríamos, muy a lo Giacometti que he dicho antes, en donde la cámara persigue a los personajes, ¿no? Diríamos que este es el primer gran proyecto que ellas dos hacen juntas y con cámara al hombro pues permite un poco acercarse a este juego un poco de pieles, ¿no? De estos militares que están haciendo ejercicios militares y entonces fijaros que constantemente se acerca mucho a las caras, a los cuerpos, a las expresiones, ¿no? Y todo esto pues con este movimiento de hombro que ella dice que es como una experimentación, pero que, bueno, yo diría que cuando a todos nos debe pasar, cuando empezamos proyectos en donde colaboramos con más gente, los primeros proyectos siempre son los más frescos, los más inocentes, los más vitales, ¿no? Porque te permite un poco ella dice aquí que no le gusta decir la palabra experimentar, pero sí que te permite jugar. Y yo creo que en esta película ellas dos juegan con la cámara, juegan con el estilo, juegan con los personajes y entonces se lo pasa muy bien, se nota, ¿no? Y ella dice aquí que dice, bueno, hostia, me corrían tanto los personajes arriba y abajo que al final se tuvo que currar hacer mucho ejercicio, ¿no? Como casi ponerse tanto en forma como ellos. Fijaros, ¿no? Cómo funcionan mucho los contrapicados también con el cielo para resaltar la figura de lo humano. Eh, y después también esta abstracción un poco de que cuando tú trabajas en un proyecto en el cual todos creéis, o sea, cuando vais al unísono, esto no, esto pasa a los que han hecho cine, seguramente a una también le habrá pasado en producción. O sea, cuando todos los personajes, todo el equipo vais a uno, se nota mucho después en el resultado final, ¿me entendéis? O sea, influye para probar cosas, para experimentar, como decía antes. Dejamos la película anterior y nos vamos a Nenette et Bonny en 1996, en donde Godard obliga al público a ver literalmente el mundo desde otro ángulo, ¿no? A deleitarse en las posibilidades de mirar nuevas maneras. Esto me gusta mucho que se diga, porque ahí en el cine, y lo hemos hablado muchísimas veces en conferencias o charlas anteriores, el lugar donde tú pones la cámara es muy importante. Entonces, hay que tener, diríamos, muy claro el dónde posicionar la cámara en cada escena y entonces enfocar. Aquí, como podéis ver, es un picado en una piscina y fijaros qué bien posicionada está la cámara, ¿no? O sea, si somos fotógrafos, a lo mejor pues no se nos ocurriría hacer este contrapicado, haríamos un perfil del personaje, en cambio aquí funciona muy bien el lugar de las expresiones, ¿no? Cuando esta película de Claire y Bonny se rueda en Marsella, en Marsella es una ciudad, como sabéis, muy mediterránea, con mucha luz, con mucha sol y con muchas sombras. Y entonces aquí, otra vez, lo que dice ella es que cuando tú hablas con el realizador, intentas establecer un diálogo sobre cómo puedes potenciar esos encuadres, esos diálogos, esas expresiones, ¿no? Y aquí un poco es cuando me gusta, cuando los fotógrafos se implican directamente en las emociones de la realización y entonces se establece en este juego de luces y sombras en el cual provoca el misterio, ¿ok? A partir de este misterio es cuando estableces tu diálogo con la directora que nos está diciendo que la película va también de misterio, ¿no? Entonces, el provocar esto es un juego muy interesante. Eh, planos muy cercanos constantemente. Vamos a ver donde una de las características de ella es trabajar siempre con estos planos donde se acerca a las expresiones, planos muy cortos, es decir, está muy cerca, pero está trabajando con objetivos muy largos, para que me entendáis, con lo cual la profundidad de campo siempre es muy corta, ¿no? Como podéis ver aquí también. Mm. Este es el conejito que sale en la película constantemente y que está muy bien fotografiado también desde aquí abajo. Ella dice, yo lo daré todo por defender la imagen, pero no me gusta la estética por la estética.
Hemos hablado un poco de esta frase anteriormente y tiene razón, o sea, la estética no la hemos podido, diríamos, coger en esta clase porque estáis viendo un poco que va para arriba, para abajo. Quiere decir que en comparación con otros gustos estéticos de otros directores de fotografía que hemos estudiado, no tiene nada que ver. O sea, que la estética a ella nos está diciendo que no le importa demasiado. Dice, en contraposición a esto, dice, mirar las cosas en silencio. Y sin embargo, sus palabras transmiten una belleza quizás superada solo por las imágenes mismas, ¿vale? Toda esta combinación de colores que veis aquí es tal cual. Eh, eh, el silencio, ¿no? Son imágenes que me transmiten silencio. Pasamos a otra película. Vamos saltando un poco y avanzando en el tiempo y avanzando también en las técnicas, ¿ok? Estamos en 2001, probablemente ya estamos en el momento digital en que ya nos ha dicho que no le gustaba tanto y se da cuenta un poco que aquí tenemos a Juliette Binoche y en donde la fotografía tiene que transmitir, diríamos, una violencia, diríamos, terrorífica, porque la película que estamos viendo aborda sobre todo historias de película de terror, y en cambio ella dice que abordó las escenas de terror como si fuesen una historia de amor, ¿no? Esto me gusta mucho porque es darle la vuelta, diríamos, al concepto y claro, como fotógrafo, director de fotografía, pues si hiciésemos una película de terror, provocaríamos muchas más sombras y encuadres, diríamos, diferentes, y en cambio ella hace encuadres mucho más tiernos, en donde observa profundamente a los personajes, a las expresiones y a los rostros, ¿no? Tratando de encontrar exactamente como muestra fotografía qué pasa por la cabeza de este hombre que ella está acariciando y que mirando esta fotografía podíamos pensar de qué coño va esta conversación, ¿no? O qué se están diciendo, o qué ha pasado antes o qué ha pasado después. Esto es tan bonito que cuando lo ves en cámara resulta impresionante. Se me hace difícil el poder hacer esta clase porque, claro, estamos hablando de cine constante y yo en los últimos 2 días me he visto un montón de cortos, diríamos, de escenas de todas las películas y, claro, lo que estamos viendo son fotogramas que están quietos, ¿no? Y que a nivel fotográfico pues no hay mucho, pero sí que si os imagináis esta imagen moviéndose, pues tiene mucho significado. Hay escenas, por ejemplo, una película que vi ayer, en donde la última secuencia es un suicidio y tú siempre te esperas, siempre está rodada, diríamos, esta secuencia como la cámara se va mirando hacia abajo, ¿no? Y en cambio, ella, tal como lo fotografías, que tú ves la persona que salta al vacío y la cámara se queda quieta ahí en silencio, ¿no? ¿Me entendéis? Y ahí se acaba la historia. Y entonces me encanta este movimiento de cámara, estas historias. Él dice, estaba pensando siempre en cómo se traduce la presencia. Fijaros que constantemente la presencia del ser humano, la mirada, la melancolía, el juego que ella constantemente habla del ser humano, dice, simplemente filmar a alguien como si fuera testigo de una vida, de una presencia, puede ser muy fuerte, ¿no? Eso también tiene mucho que ver el que Claire Denis, es decir, la directora, hacía unos castings brutales, se ve, y cogía actores muy buenos. Y entonces, realmente para un director de fotografía, trabajar con actores buenos se hace mucho más fácil, evidentemente. A mí me ha pasado el ser fotógrafo pues me ha permitido trabajar con actores muy buenos y con modelos, ¿no? Y la diferencia del actor y del modelo cuando se ponen delante de la cámara es que el actor te hace una diversidad total de expresiones y el modelo solo te hace una, ¿vale? El modelo siempre hace esa sonrisa, profidents, que tienen de ahí, ¡pam! Y ahí se quedan, ¿no? Y en cambio, los actores, pues a mí me gusta mucho trabajar con ellos porque realmente es un placer y nos sacan expresiones tan bonitas como esta, ¿no?
palabras, descripción, a veces pueden llevarte a encontrar el punto de vista, pero tienes que encontrar imágenes para películas. Para que un escritor tienes que encontrar palabras adecuadas para juntarlas, ¿no? El tema de juntar palabras e imágenes, a mí es una de las cosas que también me está llegando mucho. En el mundo que estamos, lo que escribimos en nuestras imágenes es muy importante y precisamente yo estoy haciendo un curso sobre esto, sobre cómo escribir en las fotografías, ¿no? Y imaginaros esta fotografía que estáis viendo y aquí en este negro que podéis ver ahora escribieseis una frase que os provoca una emoción. Eso es lo que quiero decir. No escribiríais, Juliette se ve acariciando por su padre, ¿no? El otro día hice hacer un ejercicio a mis alumnos que fuese exactamente lo contrario a lo que nosotros estamos viendo. Y fue un ejercicio que lo hicieron brutal. Yo diría que el ángulo de ataque de una cámara, el punctum, es bueno. Es bueno. Esto es realmente cinematografía para mí. Hay muchas maneras y buscarlo es una experiencia interminable. Bueno, claro, o sea, el ángulo, como los que estáis aquí, que buscáis ese ángulo siempre para transmitir aquello que vosotros sentís, yo creo que este es de los momentos mágicos en cada uno de nosotros, ¿no? Pues imaginaros en el cine, ¿no? Cuando tienes actores, cuando tienes que resolver la situación en muy poco tiempo. Este es uno de los actores franceses que supongo que conocéis, Vincent, no me acuerdo, Vincent, ya, claro que Vincent sale. Gallo. Muy Vincent bien, Gallo. gracias, guapísima. Ella dice, siempre me ha fascinado la idea de que cuando ves la imagen de otra persona mirando a través de una lente, puedes tener una conversación interminable con ella, dice. Siempre seguirá siendo un misterio, pero es realmente esencial del cine. Los rostros son realmente el paisaje más rico. Y evidentemente, viendo a este actor, que no solamente lo he visto en estas películas, lo he visto en infinidad de películas, es un rostro que es como un paisaje brutal, ¿no? Es muy rico y atrapa. ¿No os pasa a vosotros que cuando tenéis algún personaje delante y se os pone de repente llena la cámara, pues con los actores pasa exactamente lo mismo? Bueno, con este actor precisamente, siempre que lo he visto, como Juliette Binoche, como tantos otros actores que hemos podido ver aquí, nos llena. Fijaros otra vez aquí, Juliette Binoche, eh, cómo nos atrapa constantemente en su momento de reflexión. A veces solo hay que observar una expresión para enfocarlo, ¿no? Y habla mucho de lo que es esa persona. Y en este caso, pues Juliette Binoche es para mí de las actrices francesas que más me ha gustado. Supongo que también la conocéis. Y toda su carrera cinematográfica como actriz es una pasada. Y desde Kieslowski en blanco a rojo, creo que rojo también sí que sale, es preciosa. O azul. Azul, azul. Azul, ¿verdad? En las imágenes de la piscina, es verdad. Dice, por eso las imágenes son poderosas, las imágenes pueden hacerte sentir como si pudieras tocar a una persona, pero mientras no lo hagas o no lo puedas, el misterio continúa, ¿no? Y el deseo no será destruido. La belleza del cine es que es este sentimiento que puede durar para siempre. Os he puesto este ejemplo de esta película en donde sí que se plasma constantemente esta tensión constante en las expresiones, en la cámara, como se está fijando. Evidentemente, aquí no podéis mover el movimiento que ella tiene en la cámara con el hombro, pero sí que se intuye, ¿no? El estilo, claro, yo he intentado buscar estilos o cosas relacionadas con la fotografía pues, que os hagan pensar un poco, ¿no? Y en una entrevista le preguntan sobre cómo ella podría definir su estilo y ella dice, es difícil pensar en tu propio estilo, nunca trabajé conscientemente en desarrollar un estilo personal. Pero sí que hay una atracción con mi personalidad, está relacionado íntimamente. Esto lo hemos hablado muchas veces en las charlas, que tu personalidad está exactamente relacionada con vuestro estilo, ¿no? Y es algo que hemos trabajado
en proyectos, y cuando hemos hablado de fotografía, se ha hablado constantemente de que vuestro estilo es el que es vuestra manera de pensar o de ser también, ¿no? Y dice, siempre intento hacer algo diferente o algo nuevo, ¿no? Esto me gusta porque no marca el estilo, sino que le encanta viajar a través de un lado para otro, pero quizás hay algo en común, no sé, pero realmente intenté encontrar la imagen de una película y no trabajar mi estilo, ¿vale? Eh, Aunque, sinceramente, ¿no? Estudiando un poco, viendo un poco todos sus encuadres y sus estrellas, yo sí que me hago la idea de un estilo particular en su manera de mirar, en su manera de enfocar a los personajes. Tiene un estilo, pero yo diría que este estilo está relacionado con el guión, con la directora de la película, con los actores constantemente. Por ejemplo, en esta película de Jacques Denans, eh, eh, ella trabaja con Agnès Varda, esta vez sí que trabaja con Agnès Varda, y estaba filmando muy de cerca a este chaval, ¿vale? Que este chaval tenía una enfermedad, y entonces recuerda que se comunicaban mirándose, ¿no? Y entonces era extremadamente denso y fuerte, dice, pero sí tengo que trabajar en silencio y encontrar imágenes para reemplazar las palabras, ¿no? Entonces, sí que se nota en esta imagen que estamos viendo cómo adora al personaje, cómo intimida con el chaval, cómo logra captar su mirada también. Repito, trabajamos o trabaja ella, ya me incluyo yo, con objetivos tan largos en donde el desenfocado detrás realza la personalidad del personaje. Es decir, a diferencia de angulares y de objetivos muy cercanos que habíamos visto hasta ahora en el cine de Orson Welles, que es donde hemos entrado bastante, sí que aquí, fijaros, ¿no? Los personajes salen, diríamos, un poco de la escena para que siempre estén en foco y el resto esté, diríamos, mucho más desenfocado, ¿no? Y en películas donde estás trabajando, donde son muy íntimas, como estas que estamos viendo, con realizadores, tanto Denis como Agnès Varda ahora, provoca mucha intimidad. Estamos en lo que decía, ¿no? Si os gusta mucho el cine francés, estamos haciendo un repaso, diríamos, a fotogramas y a películas muy importantes dentro de la historia del cine francés, y como siempre es un cine muy, muy íntimo. Pues tenemos a Eric Romer también, que es otro de los grandes directores, que bueno, aquí no saldrá, pero que sí que trabaja muy bien a los personajes, a los actores. Almodóvar también lo hace, ¿eh? O sea, y Julio Meden también. O sea, no es una cosa que solo esté en la parte francesa, pero que sí que es una de las características de este cine. Los directores franceses también trabajan muy bien lo que es el contexto histórico, ¿no? En la infancia de Jacques Jeannot, de Agnès Varda, trabaja muy bien todo lo que son el contexto social, para lograr unas puestas en escenas exactamente como ellas sueñan, ¿no? Fijaros aquí toda la secuencia, los coches de época, eh, el camión que el chaval está montando, ¿no? O sea, a nivel de contexto histórico se trabaja muy bien. Vamos viendo un poco, y para irnos, quiero que os fijéis en la cantidad de películas que ha hecho esta mujer, en la cantidad de directoras de cine con las cuales ha trabajado, como os he dicho antes, ¿no? Prácticamente diría que un 90% de sus películas están hechas con mujeres. Por eso hay un sello muy importante en la mirada y en el tratamiento un poco de la cámara y de la estética también, tanto de unas como otras, ¿no? Entonces, a veces intentamos pensar por qué las mujeres encuadran de una manera o tratan a los personajes de una manera, y a veces separamos un poco el género entre el fotógrafo masculino y el femenino, pero yo creo que en muchas fases, viendo el trabajo y la filmografía de ella, y sobre todo estos días que me he empapado mucho, me he dado cuenta un poco de la sensibilidad en la cual la dirección de fotografía estaba presente, ¿no? Eh, Hay un sinfín, no sé, aquí podéis ver la cantidad de películas que hay, creo que son unas 111,
pero no voy a poner todos, sino os pongo estas por si alguno de vosotros os acordáis de haberla visto o no. Al ser un cine francés, no sé, pero yo recuerdo algunos. Esta de Juntas y nada más, me suena muchísimo. O Home Dulce Hogar también. Bueno, fijaros, pues, todas estas son películas y repito, ¿no? Con la mayoría son directoras de mujeres. Cuando miras las cosas por primera vez, las miras con un particular sentido de descubrimiento y curiosidad. Dice, te atreves a mirar, ¿no? Precisamente esta frase es la que ninguno de nosotros que estamos en el mundo de la imagen la podemos olvidar. Hemos de mirar las cosas como si fuese siempre la primera vez, y con un particular, diríamos, sentido siempre de descubrir y de curiosidad. Es una frase que me gustaría que cualquier curso, exposición o cualquier método visual estuviese siempre presente, ¿no? en la mayoría de todos, porque es muy importante. Vamos a pasar, diríamos que ya vamos un poco hacia el final de su etapa. Todo director de fotografía tiene una pasión, diríamos, por la fotografía, y ella hace un proyecto que se llama My Favorite Dance, en donde diríamos que une la fotografía y el cine. Es muy divertido porque cuando pones Agnès Godard fotografía, pues prácticamente solo te salen fotografías de ella, ¿no? Y yo lo que quería era averiguar un poco su carrera fotográfica, cómo funciona. Y entonces he tenido que ir rascando mucho para llegar a poder poneros estas imágenes, ¿no? Ella es muy curioso cómo monta este proyecto. Es una danza entre dos modelos en movimiento. Son fotogramas, ¿vale? No son fotografías, o sea, sí que son fotografías, pero que están planteadas como fotografías y exhibidas en galerías fotográficas, ¿no? Pero su método es bien curioso porque dice, yo escribí algunas notas, elegí actores, les mostré dibujos de Rodin, les dejé elegir la música con la que bailarían desnudos y todo quedó misterioso. La fotografía, los intérpretes, las imágenes y hasta el tiempo que me llevó verlos y reconocerlos, ¿no? Y aquí es un poco, me gusta un poco porque todos los directores de fotografía o los artistas en sí tenemos que separarnos, me incluyo yo también, diríamos, a veces de nuestra manera de mirar normalmente, ¿no? Y cuando Agnès Godard viene del mundo del cine, de haber rodado un sinfín de películas, de repente cuando tiene que mostrar su verdadero yo, cuál es su esencia, nos lleva a lo que hemos dicho constantemente, ¿no? A bailar con dos modelos en donde los está rodando, y de estos rodajes pues saca unos fotogramas, y estos fotogramas son los que estáis viendo, es decir, movimiento, sueños, deseos también, un poco todo lo que hemos ido hablando en la charla sobre ella. Diríamos que viene, diríamos, muy bien resumido en su última fase, que es la de la fotografía, ¿no? En el origen de Favorite Dance está el deseo del artista de hacer una película con dos personas en las que elige a los modelos que no se conocen, ¿ok? Esto es otra de las grandes historias que me gusta un poco, el poder poner dos modelos que no se conozcan delante de una cámara y ver cómo interactúan sus cuerpos. Pues bueno, es un poco muy parecido a lo que serían en el cine, cuando dos actores los ponen delante de una cámara y tienen que empezar a tocarse, a besarse o a sentirse, ¿me entendéis? Entonces quizás no se han visto nunca, ¿no? Es esta la misma sensación que nos está transmitiendo ella en estas imágenes. Una cosa muy importante es que yo siempre opero con la cámara. Para mí es muy importante. En eso interviene mi singularidad como directora de fotografía, ¿ok? Es curioso porque
en algunos momentos me llegué a preguntar si esto eran doble exposiciones, si eran imágenes como en velocidades muy lentas, ¿no? Porque provoca diríamos, este diálogo entre cuerpos, hasta que de repente, pues claro, llego a la conclusión de que sí, de que son fotogramas de películas, ¿no? Bueno, lo que acabo de decir, ¿no? No las tomó con una cámara fija, sino que las filmó y después las extraje. Y entonces dice, filmar no es solo detener la mirada, sino que hay un movimiento que mueve la persona. Esa danza, ¿vale? Que hemos hablado al principio de la charla, sigue constantemente dándoles como ella quiere, ¿no? Constantemente la danza sigue el movimiento y la sensualidad que ella percibe en el cine lo transmite perfectamente en las fotografías. La relación con la cámara traduce la relación con uno mismo. Y diríamos que yo creo que esta es la frase para acabar el tema, porque es muy bonita, primero, y después porque define muy bien al personaje que hemos estudiado o que diríamos hemos analizado. Os he puesto al final, un poco para acabar, con una batería de cómo eran los carteles, para que tengáis una visión. No sé si a vosotros os gusta, a mí me gusta mucho ver cómo son los carteles de las películas. Esto me viene de cuando iba por la Gran Vía de Madrid, que había esos cartelazos anunciando una película y me quedaba fascinado de quién los hacía estos carteles, ¿no? En Barcelona no los había visto tan grandes, en Madrid eran impactantes, ¿no? Y entonces, bueno, quizás los carteles nos pueden también orientar hacia dónde hay la mirada de la fotógrafa también, o la directora de fotografía, porque un poco hablan mucho de un poco lo que quieren vender de esa película, ¿no? Y entonces prácticamente los carteles que estamos viendo son fotogramas extraídos de la directora de fotografía. Y entonces a mí, por ejemplo, este cartel que tenemos ahora aquí delante me encanta, me apasiona, tanto el diseño como las luces, como, o sea, me dan ganas de ver esta película, ¿no? Quizás este cartel no me interesa tanto, me resulta mucho más visual, mucho más atractivo. El color azul, como sabéis, y el naranja son colores que nos atraen, ¿no? Visualmente. Fijaros un poco este cartel también, aquella fotografía que os he puesto, de ese gesto, de ese saber que ella decía que está pensando el personaje, pues aquí justamente ese fotograma que está escogido me ha hecho mucha ilusión porque después he visto que era el cartel de esta película también, en donde ves los dos actores y en donde hay una caricia y un pensamiento, ¿no? Un pensamiento del que curiosamente también se llama Vincent, este hombre. Chocolate también, bueno, diferente. Y 35 habitaciones también. Todo este fotograma también me recuerda un poco a lo que hemos visto en sus fotografías finales, ¿no? Este rollo de contacto, de cuerpos, de caricias en la mano, de miradas, de danza otra vez, ¿no? Bueno, pues aquí acabamos un poco la conferencia de hoy. Espero que os haya gustado. Sé que es una temática difícil también, pero bueno, es una mirada de una mujer y de una mujer que tiene mucha fuerza en todos sus fotogramas prácticamente. No sé si queréis comentar algo o no. Me he pasado una hora hablando, Jordi, prácticamente sin ninguna interacción, con lo cual os cedo la palabra ahora a vosotros si queréis hablar, si os ha gustado, si no, si os ha captado o si realmente pues, os ha ampliado, diría,